Hola, Dios les bendiga. El capítulo 11 de Hebreos, tan conocido como la Galería de la Fe, contiene una recopilación que menciona a fieles obreros del Señor, santos de la antigüedad que creyeron en lo que no podían ver, viviendo en obediencia en base a las promesas de Dios. Nuestra reflexión del día está basada en los 3 primeros versículos de este capítulo. Leemos Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La primera manifestación del fruto del Espíritu en la vida del cristiano es la fe. Es la certeza presente puesta en el futuro, en lo que esperamos, basada en las revelaciones de las Sagradas Escrituras. Por causa de esta revelación divina, se produce en nosotros la convicción que nos lleva a vivir en base a las promesas de Dios. Creemos que las Escrituras son confiables porque el Espíritu de Dios implanta en nosotros la fe que nos hace vivir colocando nuestras esperanzas en la obra de Cristo. No existe otro tipo de fe salvadora. Actualmente hay un movimiento mundial que promueve una fe desde la perspectiva humana, de manera independiente de Dios, promoviendo o ofreciendo un poder que supuestamente tiene cada individuo para crear su propio futuro, donde la enfermedad, la pobreza y la tristeza son erradicadas por cada persona, porque supuestamente si desean algo con todo el poder de su mente, el universo conspirará para dárselos. Vemos a personas en las redes sociales y en diferentes plataformas audiovisuales promocionar un optimismo artificial, una filosofía barata, vendiendo una burbuja de felicidad y logros temporales, ejercitando un autoengaño que eleva la autoestima de las personas, donde los que buscan cosas se olvidan del dador de las cosas. Y cuando esa distorsión de la realidad termina, cuando despiertan de ese convencimiento intelectual falso, el juicio es más severo para estas personas. No existe la fe sin sustancia. No puede lo débil crear lo invencible. No puede lo finito realizar algo infinito. La única fe que nos salva es la que el Espíritu de Dios testifica en nosotros. Confiar en el poder salvador de la gracia de Dios a través de su provisión misericordiosa operando en nosotros es lo que nos capacita para vivir en obediencia a Dios. La única fe que nos hace vivir confiados es la que está fundada en los propósitos que Dios ya nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. A continuación hemos preparado un importante mensaje sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzará si lo puedes creer. Creer.
y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, sé que debes continuar. Y la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da las fuerzas de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, de levantarnos y pelear, solo cantar yo querré. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. No, no, no. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Yo porque al final todo está bien. Yo lo sé, yo lo sé. Yo me creo así, mi futuro. Porque Dios es aquel que me da las fuerzas. Confía, 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 confía. Canta conmigo así. Sé que Dios está, sé que Dios no es. Yo lo creo así, yo lo creo, sí, sí. Yo creeré. En cierta ocasión, una familia decidió hacer una excursión a la montaña. Allí encontraron un hermoso valle donde poder sentarse a comer juntos. Allí estaban rodeados de imponentes y grandiosas montañas. En ese idílico paraje, uno de los niños, rodeados de tantas montañas, recordó la enseñanza que había recibido en la clase bíblica. De tal modo que se acercó a su padre y le preguntó: ¿en verdad, con fe, se pueden mover estas montañas? Sin pensarlo mucho, el padre respondió: desde luego que sí. Entonces el pequeño, extendiendo su brazo, señaló a una de aquellas montañas y dijo a su padre: dile que se mueva. Aquel padre se sintió aturdido y respondió: yo no puedo hacer eso. En demasiadas ocasiones en nuestras vidas nos pasa algo similar. Nos resulta muy fácil afirmar que creemos en Dios, que tenemos una fe firme, pero cuando se presentan delante de nosotros las montañas en forma de crisis de la vida, decimos que no podemos enfrentarlas, como aquel padre. De una forma similar, una pequeña comunidad cristiana tuvo la oportunidad de construir un nuevo templo en unos terrenos que había donado un miembro de la iglesia. Estos terrenos eran muy escarpados, pero allí lograron construir el edificio del templo. A la hora de acabar las obras, ya todo dispuesto para la inauguración, la última inspección gubernamental comprobó que no podían dar la licencia para la apertura, puesto que no tenían el terreno necesario para crear el estacionamiento, tal como determinaban las normas del Estado. Lo cierto es que todo el terreno que quedaba era montañoso. Lo llano había sido utilizado para el templo, para las instalaciones, y ya no quedaba nada de terreno, solo montaña. Ante este inconveniente, el pastor convocó a la congregación para un tiempo de oración especial. Allí puso un lema: la fe mueve montañas. A la hora pactada para esta reunión,
apenas unos 20 miembros de la congregación acudieron a orar. Por espacio de 3 horas estuvieron clamando a Dios buscando su dirección, y después de ese tiempo de reunión, dijeron amén, y fijaron la fecha de inauguración del local para apenas 2 semanas más tarde. Cuando acabó la reunión, todo seguía igual. Las montañas estaban allí, no había espacio, no había aparcamiento, no era posible la licencia. Pero terminaron con esta afirmación: Dios nunca nos ha fallado, no lo hará tampoco ahora. A la mañana siguiente, cuando el pastor estaba en su tiempo de estudio personal, recibió una visita. Era el capataz de una importante empresa constructora de un estado vecino. Este hombre le dijo que estaban construyendo cerca del local del templo un macrocentro comercial y necesitaban una importante cantidad de tierra para allanar toda la explanada donde se iba a edificar aquel local. Y estaban preguntando si la iglesia les vendería esta tierra de las montañas alrededor del local. Ellos se encargarían de pagar por la tierra, de todo el desmonte e incluso de pavimentar el suelo para que quedase un parking bien preparado. Es decir, se encargarían de todo lo que la iglesia necesitaba. En la fecha señalada, el templo fue inaugurado, con mucha más asistencia de la que hubo en la reunión de oración, apenas 2 semanas atrás. Yo me pregunto si yo hubiera acudido a aquella convocatoria de oración, o si nosotros hubiésemos acudido. 2 escenas de fe. ¿Con cuál te identificas? ¿El Padre o esta comunidad? Estos apenas 20 miembros de una comunidad de fe. Escribía León Tolstoy una frase muy importante. Él decía: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. En la misma línea, Víctor Hugo, este otro literato, escribía: una fe, he aquí lo más necesario al ser humano. Desgraciado el que no cree en nada. La fe es un elemento esencial para el desarrollo de la vida humana, pero es tan difícil de definir. Empezamos a encontrar definiciones de todo tipo de lo que es la fe y nos confunden. Una definición dice que la fe es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia, la razón o demostrado por la ciencia. Esta definición encaja en lo que es el concepto de la fe como algo confianza ciega, pero no es lo que es la fe bíblica. En muchas ocasiones se nos dice que la fe es contraria a la ciencia y a la experiencia. Sin embargo, usamos expresiones en el día a día como es una típica: dar una fe de vida. Fe de vida es un aval, una demostración y un testimonio de que la persona está viva, con lo cual decimos que la fe tiene que tener avales, garantías y demostración. Otra definición es conjunto de creencias de una religión. De nuevo, limitamos la fe al ámbito de la fe, de lo espiritual. Sin embargo, existe la fe en uno mismo, en las capacidades de personas que nos rodean. Por eso, la fe es un tema muy amplio y un concepto muy amplio que complica la definición. Para mí, y creo que para muchos, la mejor definición de fe es la que da la propia Biblia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1. Una definición que creo que debiera estar en todos los diccionarios. Afirma el autor inspirado: fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Creo que esta definición es totalmente plena de significado. Y nota que la fe se define con 2 calificativos: certeza y convicción. La fe no es una mera suposición, no es una mera emoción, sino que tiene razones, argumentos que la sostienen. Porque cuando quitamos la razón de la fe, entonces es cuando da paso a la manipulación. La fe bíblica es una fe que tiene sustento. Nos habla de certeza. Certeza es todo aquello que da apoyo a la vida emprendida. Una base para lo que estoy haciendo. No estoy viviendo sin razón, sino que estoy viviendo por una base. Pero habla también de convicción, de un resultado esperado para toda la vida. Es lo que estoy viviendo con la meta de llegar a este punto. La fe de Job, por ejemplo, era esta. Una fe que tenía una certeza y una convicción. Se sustentaba sobre una certeza. Nos dice Job 19:25. Yo sé, mi certeza, que mi Redentor vive. Job estaba viviendo en medio de todo tipo de penurias en su vida. Sin embargo, tenía la certeza plena de que existía quien le podría liberar de todas las penurias de su vida. Liberar de todas las cadenas. Y por ello perseveraba en la confianza. Sabía que había un Redentor vivo. Y por eso tenía una convicción.
y su convicción es que al final se levantará sobre el polvo. No desesperaba porque sabía en su fe que al final sería conducido a la victoria. Fíjate, certeza y convicción. Del mismo modo podemos pensar en la fe de Pablo, el apóstol Pablo. En medio de persecuciones, de pruebas, de compromisos, de cárceles, de rechazo incluso de sus amigos, él tenía una certeza. Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído. Fíjate, tengo la certeza del camino que he emprendido para mi vida, la base donde he depositado mi confianza. Su fe no era mera intuición, sino que era una certeza razonada. Y esta certeza le ofrecía una convicción. Y sigue diciendo, 2 Timoteo 1:12, estoy seguro, convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No desesperaba en medio de las luchas porque conocía el resultado de todas las batallas que tenía que lidiar. La victoria era segura al final del camino. Por ello debemos entender que la fe en la vida, tal como nos la define el autor de Hebreos, tiene que ver con la meta que anhelamos para nuestra vida, pero también con la base y el sostén que tenemos para la vida. Hebreos 11:2 nos dice que por la fe hallaron buen testimonio, alcanzaron la meta. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que todo fue creado, lo que se ve de lo que no se ve. Existe una base inicial en la persona de Dios. Es que para obtener la victoria final de la vida, el buen testimonio no sirve cualquier tipo de fe, sino aquella que se deposita en alguien confiable. Para Job y para Pablo, como para los héroes de Hebreos, el Redentor vivo, Dios mismo. Era Dios mismo que da forma a todo lo creado. No es la fe en uno mismo, no es la fe en mis posibilidades, porque son muy limitadas. No es la fe en los palabreros que no hacen nada en nuestro favor. Es la fe en aquel que es poderoso para cambiar la historia, en aquel que tiene todo preparado. Esta es la base de la fe. Aquello que ahora podemos ver tiene su sustento, su origen y su destino en aquel a quien no podemos ver. Por ello la fe es el combustible que necesitamos para vivir el presente en medio de las muchas montañas de la vida, con la vista puesta en la victoria final. ¿Sabes? Y quizás ahí tenemos que tener un punto claro de lo que es la fe. La fe no busca el resultado inmediato, sino que la fe ve a largo plazo. Y ahí tenemos uno de los problemas de incredulidad de nuestra generación. Y es que en el presente, nuestra generación vivimos más que nunca en busca de las gratificaciones inmediatas. Eso hace que muchas personas cambian de fe constantemente. Lo que hoy creo, mañana es otra cosa. Cambian de dirección para su vida. Lo que hoy me vale, mañana ya no me vale. Y cuando pasas la vida cambiando de dirección, de modo inconstante en seguir una ruta, al final no vas a llegar a ningún lado. Vas a llegar a muchos puntos, pero no a un buen destino. Al tiempo, en esta búsqueda de la gratificación inmediata, otras muchas personas de fe genuina están siendo engañadas. Con un buen deseo, con un buen anhelo, buscando réditos aquí, están siendo robados. Buscando la bendición material del día a día, están siendo robados en sus escasos recursos, están siendo robados y defraudados en su búsqueda de paz, están siendo defraudados en su búsqueda de gozo, están siendo anulados a toda esperanza. ¿Cuántas multitudes en el presente, en nombre de la fe, están siendo desposeídas de toda su dignidad? Y esto sucede porque la fe que usamos en el presente no sigue los patrones bíblicos. Cuando el autor de Hebreos nos presenta toda la galería de ejemplos de fe que encontramos en este capítulo 11 de Hebreos, nos permite ver algunos trazos de lo que es una fe que conduce a la victoria. Y permíteme destacar simplemente 4 de estos trazos que encontramos en Hebreos 11. En primer lugar, nos dice el autor de Hebreos que la fe que necesitamos es una fe activa. Piensa por un momento en el ejemplo de Noé que encontramos en el versículo 7. Recibe una advertencia de Dios de que llegaría el juicio. Y su actitud ante ese juicio, ¿cuál fue? Pues no fue la de quejarse, lamentarse o crear todo tipo de elucubraciones, cuándo empezaría a llover, cómo sería la lluvia, de dónde vendría, etcétera, etcétera. Él orientó su vida a construir el refugio que Dios le ofrecía, el arca. Piensa en una escena incluso de los evangelios. Un hombre paralítico, postrado en su cama, oyendo que en Jesús estaba el poder de Dios para sanar. Él no podía hacer nada para acercarse a Jesús. Sin embargo, allí tenía unos amigos que se ofrecieron para buscar la solución. Y aquellos amigos, con fe, confiando en que Jesús podía sanar a su compañero, cargaron al paralítico con su cama. La fe les movió a actuar, pero no fue fácil el camino. Empezaron a encontrarse obstáculos, fatiga,
Y cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, la multitud no les permitía llegar. ¿Qué hicieron? Volverse para atrás y decirle, lo hemos intentado. No, la fe tenía una actitud perseverante. Y perseveraron y buscaron soluciones y se subieron al tejado de aquella casa, desmontaron la techumbre y descolgaron al paralítico para poner aquella cama a los pies del Maestro. ¿Sabes? Esta historia la encontramos en Lucas 5, 17 al 20. Fe. En muchas ocasiones, tristemente, ante las primeras dificultades del camino, desistimos y buscamos otros caminos, otras alternativas. Pero cuando sabes que solo en Cristo hay salud, tienes que superar los impedimentos para llegar al Señor. Cuando sabes que en Jesucristo hay esperanza, te mueves. La fe que mueve montañas. Es el título de una obra de Francis Alice, un creador conceptual belga que para la tercera Bienal de Arte de Lima decidió hacer este proyecto, un proyecto grabado en vídeo, titulado Cuando la fe mueve montañas. Es un proyecto de desplazamiento geológico. El día 11 de abril de 2002 convocó a 500 voluntarios, con el fin de que formara una hilera que desplazara, con la ayuda simplemente de ayuda de palas, una duna de más de 500 metros de diámetro, situada en la periferia de Lima. Y esto todo lo registró en vídeo y fue la obra que presentó. Y realmente la duna fue movida un par de centímetros respecto a su posición original. La fe. La fe actúa. La fe que actúa es la que mueve montañas. No es la fe pasiva. Es aquella fe que se pone manos a la obra, confiando en que Dios abrirá el camino. En segundo lugar, nos dice el autor de Hebreos que la fe que necesitamos es una fe que obedece, una fe obediente. Tenemos el ejemplo de Abraham, versículos 8 a 10 de Hebreos 11. Abraham obedece a la palabra de Dios aún sin saber los caminos por que había de transitar. Obedece aún teniendo que dejar de lado todo aquello que le parecía gratificante y que le daba seguridad. Obedece aunque la lógica de los tiempos pareciera llevar la contraria. Obedece porque espera aquello que viene de Dios. ¿Sabes? Hoy en día nos cuestionamos todo lo que viene de Dios y lo intentamos adaptar a las demandas de nuestros tiempos. Vivimos caminos de una sociedad que ha dado la espalda a Dios y queremos transitarlos, intentamos justificarlos para no sentir pérdida y al final nos encontramos carentes de poder y carentes de que no estamos llegando al destino. ¿Sabes? La fe bíblica, la fe que viene de Dios se manifiesta por la confianza en que el único camino que nos lleva a la vida y que nos lleva a la casa de Dios es Cristo. No importa lo que el entorno diga, no importa lo que la sociedad presente, solo importa lo que Dios diga. Él es el único camino, no hay otra alternativa. El camino que Abraham tuvo que transitar en este paso de fe no fue fácil. Su fe se tambaleó en muchos momentos, no veía la promesa dada, no veía el final, intentó incluso en momentos de su vida tomar atajos que le generaron grandes conflictos, conforme a las sociedades de su tiempo. Al final nos dice la Escritura que Abraham no alcanzó la meta de su viaje. La veía de lejos, la percibía y sabía que estaba en el camino, pero no alcanzó. Pero aún así caminó por fe. Vivió como extranjero, como apátrida, en tránsito hacia su destino eterno. ¿Por qué vivió así? El texto nos lo dice, ¿verdad? Porque todo lo que vivía en este camino le generaba insatisfacción y él anhelaba, versículo 16, algo mejor. Anhelaba algo mejor, sabe que esta vida tan vacía, que nos deja vacíos, no puede ser el todo, hay algo más. Y Abraham perseguía ese algo más, versículo 16. Y este anhelo por algo mejor le motivó para perseguir ese ideal, el ideal que está solo en Dios, quien es poderoso para vencer incluso las limitaciones de la muerte, dice versículo 19. Una fe que obedece a pesar de todos los impedimentos, porque sabe que en Dios está la alternativa única. En tercer lugar, la fe que necesitamos es una fe que se define, una fe que se posiciona. Tenemos el ejemplo de Moisés, Hebreos 11, 24 al 26, viviendo en medio de todo el boato de Egipto, rodeado de las comodidades, lujo y esplendor de la vida palaciega, la vida fácil, toma una decisión acerca del camino de su vida. Tiene que elegir entre los beneficios de esta tierra, los 50, 60, 80 años que pudiese vivir en Egipto, o las glorias del cielo. Elegir entre lo inmediato, lo que podía ver y palpar, o lo eterno e invisible que no podía alcanzar. Y nos dice la Escritura que en medio de esta tesitura de luchas, Moisés escogió lo eterno. Y así dejó el palacio de Faraón y terminó cuidando ovejas en el desierto de Madián. Dejó de ser un caudillo del principal imperio de la tierra a liderar un pueblo de esclavos. ¿Absurdo? No. ¿Era un incauto Moisés?
Desde luego que no. Moisés tenía clara su mirada, y Moisés tomó estas decisiones porque pensaba en el galardón que tenía delante. No dejó Egipto a cambio de nada, sino que escogió lo mejor para él. Escogió la herencia de Dios, que es en la eternidad. Egipto le ofrecía deleites del pecado. Dios les ofrecía los deleites de la gloria eterna. ¿Fue fácil esta elección? Desde luego que no. Seguramente pensaría como los demás israelitas en muchos momentos en aquellos deleites que había dejado atrás. Pensaría en ellos cuando fue perseguido, cuando pasó hambre, cuando no fue reconocido por su propio pueblo. Tendría flaquezas en su vida, pero se sostuvo, nos dice el versículo 27 de Hebreos 11. Fue constante, fue paciente en la elección que tomó, contemplando al Dios invisible. Fíjate, esa contemplación de Dios es la misma que debemos de tener nosotros en el camino de la fe. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, nos dice que el camino de la fe es puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Todo lo que tiene que ver con la fe está en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el Dios que se hace visible, nosotros nos sostenemos en esa fe que trae galardón. Una fe que actúa, una fe que obedece, una fe que se posiciona. Y en cuarto lugar, el autor de Hebreos nos dice que la fe que necesitamos es una fe que no se conforma, es inconformista, vive en la expectativa de algo mejor. Esta es la demanda que para cada uno de nosotros presenta Hebreos capítulo 11. Aquellos héroes de Hebreos 11 vivieron con la expectativa de un Redentor que llegaría, que vendría, que estaba viva. No llegaron a ver a Cristo, no llegaron a ver al Dios hecho carne. No tuvieron las convicciones y apoyos que nosotros podemos tener viviendo a este lado de la cruz. Y sin embargo obtuvieron el galardón. Ahora, después de la cruz, nosotros tenemos un nuevo apoyo. Cristo es el referente de nuestra fe. Hay muchas personas en nuestros días que rechazan la vida eterna, diciendo que no pueden creer en ella porque nadie vino de allí. Y yo puedo decirle, mira, Cristo sí vino del cielo. Cristo incluso regresó de entre los muertos. Pero no queremos aceptar su mensaje. ¿Haría diferencia que llegasen otros? Otros nos dicen que a Dios nadie le puede ver. Nosotros vemos que en Cristo vino y ha hecho visible a Dios. El que me ha visto a mí, decía el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Y no le queremos ver. ¿Haría diferencia ver más manifestaciones de Dios? Otros insisten en nuestros días que si Dios existe, ¿por qué permite la maldad en la tierra y no hace nada? Sin embargo, Cristo vino. Y vino para cargar sobre sí con el pecado de todos nosotros y llevó sobre su carne en el madero nuestras enfermedades, nuestros dolores, todas las miserias de este mundo. Y no queremos aceptar su gracia. ¿Haría diferencia que Dios actuase de otro modo en la historia? Si no queremos creer, viendo todas las evidencias que tenemos del poder de Dios. Pase lo que pase, seguiremos sin creer. Jesús confrontó a su generación ante todas las certezas que Dios les estaba dando por medio de su revelación y de su persona, diciéndole, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Y Jesús sigue diciendo lo mismo, ¿quieres lo mejor para tu vida o te conformas con la mediocridad? Si quieres lo mejor, ven a mí, cree en mí, confía en mí, camina en mis pisadas y encontrarás lo mejor. Pero ¿cuánto nos cuesta creer a nosotros que vivimos por vista? Por ello es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en nosotros, para que su fruto se manifieste en aquellos que andamos no por vista, sino por fe, anhelando algo mejor, anhelando no los tesoros efímeros de la tierra, sino las glorias perdurables del cielo, viviendo insatisfechos porque sabemos que esta vida nos deja vacíos, falta algo que no es material, que solo es la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir por fe? ¿Estás dispuesto a emprender ese camino de la fe depositada en aquel que es el autor y consumador de la misma? Recuerda, si quieres vivir por fe, tienes la responsabilidad de utilizar tus manos para mover las montañas, de hacerlo siempre obedeciendo la palabra y directriz de Dios, de tomar decisiones eligiendo siempre lo que viene de Dios. Y tienes que vivirla no conformándote con la mediocridad, anhelando siempre algo mejor. Puestos los ojos en Jesús, síguele. Este es el camino de la fe, que te hace vivir por encima de las montañas de la vida que te quieren limitar. No pidas fe. A veces pedimos, muchas veces fe. No pidas fe. Pon en práctica la fe. Vive la fe. Sigue a Cristo. Ese es el camino que te lleva a la victoria. Que Dios te bendiga.
y dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego a ti, mi vida te doy y corro a tu presencia, porque en ti está el poder que me ayuda a vencer. Ya no quiero más negar, ya no quiero caer, quiero levantarme y ser un vencedor. No quiero verme más perdida en mis llantos de dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con el alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego a ti, mi vida te doy y corro a tu presencia, porque en ti está el poder. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi voz. No, a vivir para ti. Yo me entrego a ti, mi vida te doy y corro a tu presencia, porque en ti está el poder que me ayuda a vencer. Son muchas las necesidades y demandas que nos presenta la vida de fe, y sobre todo cuando estamos turbados con tantas cosas que atacan a nuestra visión, a lo que podemos tocar y que nos dicen que depositemos nuestra confianza en ellos. Cosas que van a cambiar con el tiempo, que van cambiando con las épocas. Sin embargo, Dios nos dice que Él es el único que permanece siempre el mismo, siempre fiel. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y que por los siglos. Por eso la fe en Él es la que es inalterable y nos lleva siempre a un buen puerto. No cambia, siempre en la misma dirección, hacia el cielo. ¿Quieres tener esa fe? Pues pídele ahora a Dios que te dé esa fe, que su Espíritu manifieste ese fruto en tu vida de fe. ¿Necesitas fortalecer esa fe en medio de las montañas que tienes que rodear? Pídele a Dios, no fe que ya te la ha dado, sino pídele a Dios la fuerza para poner las manos en convicción, pídele la dependencia para obedecerle, pídele la confianza en cada momento para elegir lo que viene de Él. No te conformes. No te conformes con menos que la excelencia de todo lo que viene de Dios. No vivas tu vida por debajo del nivel de lo que Dios ha dado para ti. Vive la gloria. Por eso vamos a pedir a Dios en este día que nos ayude para caminar y transitar esta senda de fe, para trabajar cada día en los caminos y en la obra de Dios, para involucrar nuestras manos en el servicio de Dios,
porque eso es lo que nos ayudará a alcanzar el galardón de la fe, la herencia eterna. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Sí, Señor, queremos pedirte perdón en este día, por tantas veces en que dudamos y cuestionamos tu autoridad, por tantas veces en las cuales intentamos nosotros guiarnos por nuestra sabiduría o por la sabiduría de la sociedad en la que vivimos, y dejamos de lado tu palabra, dejamos la obediencia, cuestionamos tus directrices. Enséñanos, Señor, a caminar en tus sendas, a seguir tus pisadas. Enséñanos a poner los ojos en Jesús y seguirle a Él sabiendo que es el único que nos lleva a la vida eterna. Enséñanos a seguirle aunque tengamos que decir no a muchas elecciones de esta vida que pudieran agradarnos, sabiendo que la mejor y el galardón que nos conviene es el que está en ti. Señor, enséñanos a tener la mirada clara en cuál es el destino que anhelamos para nuestra vida, y con los ojos puestos en el galardón, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a ser perseverantes en esta lucha y a sostenernos en medio de este tiempo, mirándote a ti. Y cuando las dudas asaltan, cuando la incertidumbre nos llega, volver a poner los ojos en ti, porque solamente tú calmas los vientos y las tempestades, solamente tú allanas el camino. Ayúdanos a transitar esta senda con esfuerzo, con perseverancia y con lucha, porque sabemos que es lo que realmente trae lo mejor para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y persevera en seguir a Cristo. Él es el único que te da la victoria.